Bienvenidos al primer episodio de Válgame Puerto Rico. Soy la periodista puertorriqueña radicada en Nueva York, Marielys Acevedo Irizarry. Voy a estar moderando este espacio de discusión desde la Gran Manzana, en el que busco o me propongo retomar el valor de la pregunta, indagando sobre temas que impactan y afectan a los puertorriqueños tanto fuera como dentro de la isla, y con especial atención a la diáspora, un grupo muy importante para entender hoy día la realidad boricua en general. Hoy tengo como invitado al profesor Jorge Schmidt Nieto. Gracias, profesor, por acompañarnos en esta discusión. Claro que sí, con mucho gusto de estar con ustedes. Para los que no conocen al profesor, Schmidt es doctor en Ciencias Políticas, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y también colabora con varios medios de prensa en Puerto Rico. En particular, ha tenido varias intervenciones en el programa televisivo Jugando Pelota Dura. Bueno, profesor, vamos de lleno al tema porque esto tiene muchos ángulos y yo ni siquiera sé si nos va a dar tiempo, pero por lo menos vamos a empezar, que es lo importante. Podemos decir que en este momento Puerto Rico es un paraíso fiscal. Esto entendido como un territorio que se caracteriza por conceder beneficios contributivos que favorecen a extranjeros en contraposición a los locales. Sí, claro, definitivamente es un paraíso para personas que puedan venir con muchos millones a Puerto Rico y puedan demostrar que son residentes, solo tienen que vivir aquí unos meses. Es una versión diferente de lo que sería un paraíso fiscal en las Islas Caimán o en muchas islas del Caribe que lo utilizan, y en misma Europa, en Suiza, que también lo hacen. No es solamente acá en el Caribe, pero no es ese estilo, no es ese tipo. Cuando se habla de paraíso fiscal, uno piensa en los Panama Papers, en ese tipo de inversión que son bancos que básicamente se hacen de la vista larga sobre todos los depósitos que entren. Ese no es ese estilo. Habría que entonces un poco redefinir lo que tradicionalmente se conoce como paraíso fiscal, porque inmediatamente las personas van a pensar en lavar, digamos, una forma que puede ser legal, pero de lavar dinero o cambiar dinero. Pero porque un paraíso fiscal en sí no significa que sea algo ilegal. O sea, tiene que tener ciertas características. ¿Nos puede explicar un poco eso? Claro, la mayoría son legales, sencillamente es una manera de evadir contribuciones y de ocultar ingresos. Y eso puede hacerse de forma legal y de hecho por eso es que es una industria mundial. Y hay países pequeños que dependen de eso, viven de eso solamente. Esa es su mayor industria. Es una forma de que alguien que gane, que tenga, generalmente son ganancias de capital, no son ingresos de un salario, no es como era una clase media que tiene un dinerito en el banco. Estamos hablando de muchos millones de ganancias de inversiones que en el país donde viva la persona, quizás las contribuciones son muy altas o para esa persona son muy altas y quiere tratar de pagar menos contribuciones, y hay otros países que le permiten colocar esos depósitos allá y allá no le cobran contribuciones. Cuando se torna ilegal es cuando comienzan a crear estas empresas fantasmas que no existen, que son las que alegan haber recibido el ingreso. Eso muchas personas del entretenimiento también lo hacen, y del deporte, que por ejemplo algún atleta futbolista en España gana millones de dólares, pero entonces no es él que los gana, sino es una empresa que tiene un nombre cualquiera, que de hecho mientras menos se parezca a él mejor, y esa empresa no está radicada en España, sino está radicada en Islas Caimán. Así que técnicamente, aunque el dinero lo recibe el jugador, es la empresa quien está cobrando, y la empresa no es española, sino que es de Islas Caimán. Eso no lo hacen así tan simple como yo lo estoy diciendo. Esto es bien difícil de usted llegar al último lugar de donde realmente es que empieza eso, ¿verdad? Que es la persona. Pero ese tipo de trucos que al fin y al cabo terminan siendo ilegales. En principio, si uno mira cada uno de los pasos individuales, quizá ningún paso individual es ilegal, pero es el conjunto que, en otras palabras, es mentir, porque la persona dice que no recibió ese ingreso, que el ingreso lo recibió la empresa en otro país, porque allá no le cobran o le cobran poquito.
Entonces, usted menciona que el caso de Puerto Rico es diferente, por ejemplo, a estos otros que si de Samoa Americana, Panamá, otros lugares. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que caracteriza a Puerto Rico si se está hablando de paraíso fiscal? Aquí lo que se está hablando también es de pagar menos contribuciones. Es de que si las personas residen en Puerto Rico, entonces las ganancias que reciban de su actividad en Puerto Rico, lo que ellos ingresen, que lo reciben como residentes de Puerto Rico, eso no va a pagar contribuciones. Pero si tienen una empresa en otro lugar y esa empresa genera X cantidad de ganancias, eso ya le aplica la ley del lugar donde esté esa empresa. En el momento en que eso se convierte potencialmente en ilegal, es cuando esa persona reporta el ingreso de esa empresa en otro país como si fuera de aquí, porque aquí no va a pagar contribuciones y allá sí. Y de nuevo, eso lo van a hacer por muchos canales complicados que hay que tener, hay que realmente investigar y tratar de encontrar la fuente original de eso. Pero esa parte ya es una manera de ocultar ingresos en un lugar y reportar en otro exageradamente. Eso también en Puerto Rico lo han hecho muchas empresas multinacionales. Lo que pasa es que eso es muy difícil de demostrar. Empresas farmacéuticas, por ejemplo, en el Congreso, una de las razones por las cuales decidieron eliminar las famosas empresas 936 en Puerto Rico cuando Bill Clinton era presidente, es que había muchos congresistas que pensaban que esas empresas farmacéuticas, de las más grandes de todas, aquí Puerto Rico estaba alfombrado de empresas farmacéuticas y químicas de todos los puntos cardinales. Y ellos decían que esas empresas estaban reportando en Puerto Rico ganancias de otras partes del mundo, porque aquí pagaban menos contribuciones. Okay. Y esa fue una de las alegatos que dijeron, pues para que empiecen a pagar, vamos a sacarla. Si tenían razón, por lo menos parcialmente tenían razón, pero lo que nunca hicieron fue procesar a nadie. O sea, que es muy difícil poder incoar, digamos, un caso contra alguna empresa bajo el análisis que usted me está haciendo. Sí, pero entonces lo que hicieron fue castigar a Puerto Rico, porque ni los puertorriqueños ni el gobierno de Puerto Rico eran los que estaban haciendo eso. Entonces, en lugar de hacer unas investigaciones serias y evaluar si realmente había esa transferencia de precios, que es la manera como lo hacen, que de momento las cosas en un lugar son mucho más baratas y en otros son mucho más caras, son precios inventados para que toda la ganancia se vaya a un solo sitio. En vez de investigar eso y llevar a un caso criminal si lo había, nos eliminaron completamente eso, y desde que eso terminó en Puerto Rico viene en una depresión. Llevamos 15 años en una depresión económica porque cuando se fueron los últimos beneficios que tenían, no, algunas se quedaron, algunas de esas empresas, muchas se quedaron, pero se fueron una cantidad tan grande que dejaron un vacío de capital en Puerto Rico y un desempleo altísimo, sin un modelo para reemplazar eso. Sin una y hubo 10 años para inventarse un modelo, porque esa ley para eliminar las empresas fue en 1996, pero para que se fueran en el 2006 esos beneficios. Hubo 10 años para por lo menos tratar de crear algún modelo alternativo, porque Puerto Rico es un país que no tiene capital. Esa es el mal de todos los países pobres, que no tienen capital, por lo menos capital industrial para invertir en su manufactura, en sus servicios, y necesitan traer capital de afuera. En el caso nuestro, hemos sido siempre dependientes del capital estadounidense, y la manera de atraer ese capital desde los tiempos de España, ya la colonia de Puerto Rico hacía esto, para atraer capital ha sido a través de incentivos contributivos, que quien invierta en Puerto Rico paga pocas contribuciones. Eso lo hemos venido haciendo desde Muñoz Marín, desde la operación Manos a la Obra que industrializó Puerto Rico. Ha habido varias versiones de eso. Y le hago todo ese cuento porque estamos ahora ante nuevamente un intento de atraer capital para Puerto Rico, ofreciéndole incentivos contributivos. Ahora no estamos
digo estamos, el gobierno de Puerto Rico, desde la administración de Alejandro García Padilla. Esa administración fue del 2012 al 2016. Pero Fortuño, tengo entendido que fue la administración de Fortuño que inició con esta ley 22, que es la que básicamente concede o despega con este proyecto de los incentivos, ¿cierto? Eso es correcto, eso es correcto. Se empiezan a ver realmente los efectos en la siguiente administración cuando empiezan a llegar, pero es correcto, eso se aprueba desde antes y se empieza a ver esos efectos. Y la idea es la misma idea de todos los otros modelos, que venga capital a Puerto Rico, pero ahora no es atrayendo empresas, sino atrayendo individuos. Individuos que son millonarios o billonarios, y la expectativa es que si esas personas residen en Puerto Rico, van a gastar en Puerto Rico y van a querer invertir de su capital, invertirlo en alguna actividad productiva en Puerto Rico. O por pero lo menos, el problema es que eso no está pasando estrictamente, pero yo quiero llevarlo a eso ya mismito, pero les quiero preguntar algo antes de eso, y es, ¿cómo es que precisamente ahora, en el 2022, bueno, digamos en el 21, porque ya se estaba hablando de este tema en el 21 más profundamente, o los medios le estaban prestando más atención? ¿Por qué antes del año 2021 nadie, o básicamente muy poca gente, le preocupaba este tema? Si ya esto lleva desde el 2012. bueno, varias razones, pero quizá la más significativa es que se están empezando a dar cuenta de la gran cantidad de compra de bienes raíces que están haciendo algunas de estas personas que están llegando a Puerto Rico, y el efecto que está empezando a tener eso sobre otras áreas y sobre gente que no están en contacto con estas personas. Y además de que a veces se dan escándalos mediáticos que hacen a la gente mirar hacia un lugar, y entonces cuando empiezan a mirar se dan cuenta, o los mismos periodistas ahora enfocan hacia ahí, y fue como el año pasado que uno de estas personas pues mató a un perro jugando golf en un campo de golf, porque el perro aparentemente le cogió la bola y se fue corriendo a jugar, y él le disparó a un perro. Y eso pues aquí se convirtió en una noticia, en un escándalo. Mucha gente se horrorizó, ¿verdad?, de la crueldad de este individuo, y comenzaron entonces a cuestionarse quiénes son estas personas, qué tipo de personas son las que están llegando a Puerto Rico, haciendo qué. ¿Verdad? Así que se dan varios factores. Ahora tenemos otro escándalo de otra persona que también es un delincuente que está buscado en Canadá, y ahora resulta que esa persona alega que tenía la puerta abierta en la fortaleza, en la casa del gobernador actual. Eso señala a él en unos chats. Eso, ¿verdad? De eso a uno a considerar eso una evidencia contundente, pero es muy fuerte lo que está diciendo en ese sentido, de que él habla con toda la tranquilidad de que él en Fortaleza lo escuchan y que él va allí. Que de hecho, lo que ha dicho el gobernador, entre las últimas cosas que ha dicho, es que sí, él fue con una compañía a la fortaleza, pero que él directamente no tuvo contacto con esta persona, y que aparentemente o alegadamente, según el gobernador Pedro Pierluisi, nunca se le concedió una exención contributiva o bajo esta ley, la ley 22 de la que estamos hablando. No sé qué información tenga usted, ¿verdad? Pero sí, por eso es que la veracidad o las consecuencias de ese caso en particular, y la parte técnica es una, pero el efecto que ha tenido, usted me pregunta cuándo la gente se da cuenta de esto, pues cuando se ha dado cuenta, pero de la forma mala. Hace unos años hubo uno de estos que sí hizo algunas inversiones en algunos sitios que estaban más marginados, porque no todos han venido, son muchas personas y tienen diferentes perspectivas. Algunos son empresarios, algunos son personas que realmente han creado fortuna haciendo análisis de mercado, haciendo inversiones y creando capital, utilizando un capital para crear más capital y produciendo actividad productiva. Pero muchos, los que se han hecho más famosos, son los billonarios fue porque tuvieron golpes de suerte en el mercado de las criptomonedas y se hicieron billonarios y vinieron a Puerto Rico, pero esas no son personas, son especuladores, y se han mantenido especulando en los mercados, porque al fin y al cabo eso fue lo que hicieron, así fue como hicieron su fortuna. Invirtieron
igual que si les hubiera pasado en alguna acción de una empresa que exponencialmente aumentó sus ganancias, su valor de la noche a la mañana, pues ellos invirtieron. En el momento adecuado. Ellos invirtieron en el momento adecuado. Sí, y le fue muy bien y ningún problema en ese sentido, ¿verdad? Aprovecharon un mercado, pero esas personas, muchas de esas personas, cuando vienen a Puerto Rico, realmente no vienen a crear una actividad productiva porque eso no es lo que ellos hacen. Entonces, lo que vienen es a comprar propiedades, a gastar en excentricidades, y vienen además, vienen con una actitud mucho más prepotente de la que estamos acostumbrados nosotros, porque siempre hay personas prepotentes y nosotros siendo colonia de Estados Unidos, no se puede negar que mucho del turismo cuando llega a Puerto Rico llega con la actitud de que viene a su territorio, que esto es propiedad de ellos. Eso ha estado pasando últimamente en un nivel que no se veía antes. Inclusive lugares como un pueblo como Rincón, en el oeste de Puerto Rico, que lleva muchas décadas con una comunidad estadounidense angloparlante, muchos ni hablan español, pero son esas personas, era un tipo de personas que no caían mal en la comunidad, que eran amables, muchos venían por la playa. Se trataban de integrar hasta cierto punto con los locales. A cierto punto, porque ellos se mantenían en su colonia y se mantienen, tienen derecho a vivir como quieran, ¿no? Muchos de los latinos hacemos eso también cuando vamos a otros lugares. A veces en un edificio de apartamentos, la mayoría, ahí casi nadie habla español, son ese tipo de cosas, pero eran personas que eran amables. Estamos viendo ahora un tipo de persona, y no generalizo porque no todo el mundo es igual, claro, pero se está notando un tipo de persona que menosprecia, que desprecia a los habitantes y a lo que es la cultura y la sociedad puertorriqueña. El caso de este señor que mató al perro es como la forma más dramática de una demostración de un desprecio total a lo que venga de aquí, ¿verdad? Y no quiero exagerar tampoco lo que es un delincuente que mata a un perro, pero es como, quizás como fue tan simbólico de lo que estaba sucediendo. Y en ese sentido, pues es una comunidad que no tiene contacto con mucha gente porque ellos obviamente vienen a comprar para donde ellos compran su residencia. Es unos sectores que son extremadamente exclusivos. Se están concentrando mucho en el pueblo de Dorado, que es un pueblo costero que ya desde hacía tiempo venía atrayendo urbanizaciones de alto costo, tenía un hotel extremadamente fino y lujoso. Pero quería saber, están un poco como mudándose por esos sectores para donde viven ellos, pero eso no es la compra masiva de inmuebles, eso es sus propiedades. Ok, y obviamente estas personas llegan, para retomar el tema de la ley 22, llegan, digamos, en virtud o sostenidos por esta ley 22, que en resumen es, no pagan impuestos por eso. Están exentos de impuestos. Pagan impuestos por sus ingresos personales. Por sus Compran ingresos. una casa, lo que la ley que aplique por sus ingresos personales. Ahora, si ellos venden esa casa, entonces no pagarían impuestos por la ganancia de la venta de esa casa. Y ahí es que viene la especulación en propiedades. Porque desde la perspectiva de ellos, las propiedades en Puerto Rico están muy baratas porque Puerto Rico, esa depresión de 15 años en la que nos hemos sumido, también ha tenido un efecto sobre el valor de las propiedades y la emigración masiva que se ha dado en los últimos años, acelerada por el huracán María y por la negligente y casi criminal manera en la que el gobierno manejó los efectos de eso. Ha hecho que una parte sustancial de las personas en edad productiva, de los jóvenes, se hayan ido. La población se está reduciendo, se está envejeciendo en el término proporcional. Ha habido ahora más personas mayores y las propiedades bajaron de precio, se quedaron muchas casas vacías. Mucha gente se fue, dejó de pagar su alquiler, quedaron muchas propiedades vacías en Puerto Rico. Y en lugar de haber habido un incentivo para que las personas que estaban alquilando, que no tenían propiedad, en lugar de hacer un incentivo para que esas personas pudieran adquirir algunas de esas propiedades que se estaban vaciando, eso no sucedió. Lo que ha sucedido es que estos billonarios, algunos de ellos, muchos de ellos están comprando propiedades, pero a veces le compran un edificio completo. Ellos no van a comprar una casita, no, ellos
estamos hablando de, para que tenga un efecto sobre, sobre la sociedad, el mercado general, es porque compran en cantidades masivas. Y si eso fuera, sí. Disculpe, si eso se diera porque hay mucha gente comprando casas, mucha gente comprando su casa, su propiedad, sería fantástico. Y eso, por supuesto, el efecto que eso tiene es elevar los precios de todas las propiedades. Algunas más que otras. Esto no es así, ¿verdad? Hay muchas diferencias en el área metropolitana, en diferentes partes, pero en términos generales, el efecto que está teniendo es aumentando el precio de venta de las propiedades. Eso es bueno para el que lo vende, pero es malo para el que la compra. Ok. Pero hay unas condiciones en esa ley que estamos discutiendo, que no es la única, porque también hay una ley 20 que es de exportación de servicios y demás, pero la que más se menciona es la ley 22 por todo esto. Pero hay unas condiciones, o sea, se supone que el Departamento de Hacienda, el de Desarrollo Económico, estén fiscalizando a estos inversionistas o pseudo inversionistas, y le digo pseudo inversionistas porque la realidad es que algunos no están ni promoviendo, ni están incentivando la economía, no están creando empleo, y claramente estas leyes, lo que se buscaba con estas leyes era precisamente eso. O sea, ¿de quién es la responsabilidad de que por tanto tiempo no se haya fiscalizado a estos, digamos, pseudo inversionistas? La responsabilidad es de dos organismos, de dos instituciones, del gobierno de Puerto Rico y de la Junta de Supervisión Fiscal. El gobierno de Puerto Rico no está cumpliendo su trabajo porque nunca hay reportes de nada, nunca, todo funciona perfectamente, aparentemente de acuerdo al gobierno. Y la Junta de Supervisión Fiscal, que está en Puerto Rico desde el 2016, dentro de la ley promesa, establece claramente que ellos vienen aquí precisamente a velar la política fiscal, los ingresos y los egresos del gobierno. Así que ellos no están haciendo tampoco su trabajo, no solo en eso. Si fuera solo eso, no hay fiscalización en términos generales sobre los gastos del gobierno y nos sacaría del tema, pero están llegando miles de millones de dólares en fondos federales por la pandemia, por las leyes que aprobaron con Joe Biden de reconstrucción. Están llegando una cantidad inmensa de miles de millones y lamentablemente la fiscalización en el gobierno de Puerto Rico deja mucho que desear. Pero es interesante que me mencione esto, porque en todo lo que yo he leído sobre esta discusión, como que nadie menciona a la Junta de Supervisión Fiscal, como si no tuviera inherencia en este debate en particular. Y por lo que le estoy escuchando a usted, es súper importante la fiscalización que puede hacer la Junta. La ley promesa le dio absoluto poder para fiscalizar todo el gobierno. Se supone que todo lo que el gobierno esté haciendo, la Junta está fiscalizándolo. Y no puede, obviamente la Junta no puede fiscalizar todos los gastos de un gobierno, de un presupuesto de casi 10 billones de dólares, pero hay unas áreas en las que sí puede fiscalizar y cuando se habla de millones de dólares de unos individuos, pues eso debe poder hacerlo y no debe ser tan complicado porque no estamos hablando de individuos con número de seguro social, etcétera, ¿verdad? Que rinden sus planillas de contribución, etcétera. Y para mí ese es el problema. Eso no es un modelo de desarrollo. Aun si estas personas lo estén haciendo todo bien y vayan al supermercado en Puerto Rico y pongan a sus hijos en nuestras escuelas y tengan toda una vida de todo, compren sus automóviles, sus aviones, sus yates, todo lo que sea que consumen en Puerto Rico, aun si compran propiedades para que produzcan algo. Eso es una economía como la de Puerto Rico, con un Producto Interno Bruto de 100 billones de dólares. Esos individuos no van a hacer una mella significativa para sacarnos de una depresión de 15 años. Eso no es así, no se saca a Puerto Rico de una depresión. Y para mí eso demuestra una falta de imaginación crasa. Lo mejor que se les pudo ocurrir. Y mire, Luis Fortuño se fue de la gobernación en el 2012. Como usted bien señala, eso es una idea que tiene ya más de 14 años, tiene ya esa idea, 14 años. No se les ha ocurrido una mejor idea para desarrollar a Puerto Rico que atraer a individuos millonarios a ver si ellos, ni siquiera se les exige. No hay unos requisitos de que por lo menos un mínimo de inversión, a ver si ellos porque quieren, invierten algo en Puerto Rico. Eso realmente es muy triste,
que un país intente desarrollarse de esa forma. Puerto Rico necesita mucho más que eso. Necesita manufactura. Esto es un país que es una economía de servicios. Una economía de servicios en un país pobre no tiene ningún sentido. Los servicios son ir a comprar en las tiendas, los médicos, abogados, la banca. Eso es todo dinero líquido, pero ¿de dónde sale todo ese dinero si no tenemos manufactura? O sí tenemos. Bueno, déjeme aclarar. Sí tenemos, afortunadamente, sí, porque todavía esa sigue siendo el área más importante en la economía de Puerto Rico, es a la que debemos apostar. No es a la de atraer personas con dinero que a ver qué hacen con eso. A lo que debemos apostar es a un modelo que promueva la manufactura, ya sea atrayendo manufactura externa, como hemos hecho toda la vida, o ya sea insertándole a esa manufactura externa que ya existe en Puerto Rico, en los eslabones de producción, insertar manufactura de Puerto Rico. Y se están dando algunas gestiones, pero realmente son quijotescas, son valientes, son personas que se atreven a tratar, por decirle algo, a venderle los uniformes de las batas que se utilizan en un laboratorio donde hacen pastillas. Usted no tiene que crear una farmacéutica, e inclusive están haciendo farmacéuticas en Puerto Rico, personas que valientemente están tratando de crear bioequivalentes y, ¿verdad? Aquí no tenemos el capital para hacer investigación y sacar productos nuevos, pero sí para sacar productos genéricos y bioequivalentes. Así que las personas, los deseos, la ambición de hacer estas cosas en Puerto Rico existen. Para mí son personas extremadamente valientes porque nosotros vivimos en un ambiente de negocio, en general en Puerto Rico, en las que el marco legal, el marco contributivo, están diseñados para promover, para beneficiar a la inversión extranjera. Y eso puede funcionar, pero entonces discriminan realmente en la práctica contra los empresarios de aquí. Exacto, porque por ahí quería preguntarle, ¿cuántos incentivos otorga el gobierno para agricultores locales en Puerto Rico, para comerciantes de cualquier índole? O sea, porque es que yo nunca escucho sobre ese tema. Entonces, ahí se ve el desbalance. ¿Cómo usted analiza esa parte? Hay incentivos agrícolas, hay incentivos pero son sueltos, no es un programa, realmente no es algo que está pensado a tantos años y cuáles son los efectos que va a tener, pero la agricultura de Puerto Rico es muy difícil competir con la agricultura de Estados Unidos, porque los volúmenes que producen allá realmente aquí quedan demasiado pequeños. Hay algunas cosas en la industria de pollos y de cerdos que le hacen algunas mellas en algunos pedazos, pero las reglas de agricultura, cuando muchas empresas aquí han tratado de hacerlo y los acusan de que están limitando el comercio interestatal y muchas terminan no pudiendo alcanzar los costos, pero en general realmente para hacer negocio en Puerto Rico es complicado, no solamente los costos, la burocracia que hay en Puerto Rico, la politización y el nepotismo que hay en las agencias que manejan los permisos para los empresarios, y aquí pues, los empresarios saben que tienen que usar la famosa pala que le llamamos en Puerto Rico para usted conseguir un permiso de esto, un permiso de aquello, porque si no, tardan muchísimo tiempo. Y una persona no puede tener un negocio, una inversión esperando a que el gobierno le decida darle el permiso para hacerlo, porque en el proceso se le fue a quiebra su potencial negocio. Así que se lo hacen muy difícil. Ok. Y hablando de agencias, las agencias que están llamadas a fiscalizar, auditar, que creo que no hasta hace apenas unos meses fue que se empezó a hacer una primera auditoría sobre todo este tema de estos beneficios contributivos, serían el Departamento de Hacienda, estoy hablando a nivel local, el Departamento de Hacienda y el Departamento de Desarrollo Económico, ¿correcto? Y tal vez el Departamento de Justicia, si hubiera la posibilidad de que haya alguna violación de ley. Por lo menos esos tres, pero sobre todo el Departamento de Hacienda, que es a quien le toca cobrar, porque Puerto Rico, contrario a otros lugares,
el Departamento de Hacienda hace las dos cosas, es el que cobra, pero también es el que distribuye el dinero, también es el tesorero, digamos, en este caso. Así que tiene control total de lo que es los impuestos en Puerto Rico. En julio pasado, el Departamento de Desarrollo Económico divulgó los resultados de un supuesto estudio económico que supuestamente arrojó que del 2012 al 2017 el empleo supuestamente aumentó en Puerto Rico un 3% a raíz de estos incentivos. ¿Qué significa esa cifra para usted? ¿Cómo la analiza? 3% de 2012 al 2017, perdón. Pues implica que ha tenido, el estudio fue un estudio serio, conozco al economista que lo hizo y sé que fue algo, no conozco todos los detalles, la metodología, no puedo decir que he evaluado el proceso como hicieron el estudio, pero conociendo a las personas que estuvieron involucrados, dudo mucho que fuera un estudio por encargo. Sí me parece que deben haber llegado a conclusiones que por lo menos quienes hicieron el estudio entendieron honestamente que era eso. Uno podría diferir de sus conclusiones, pero me parece que por lo menos fueron unas conclusiones honestas, pero eso quiere decir que sí ha rendido algunos beneficios, pero eso no nos va a sacar de la depresión. Eso puede ser un complemento para un modelo de desarrollo. Si es que uno piensa, hay un problema ético también ahí, evidentemente, ¿no? Que uno piensa, caramba, mientras José Morales, Paquita Jiménez, trabajando en una escuela o trabajando de cajera, tiene que pagar contribuciones. Entonces viene este señor que es multimillonario, llega a Puerto Rico en su jet privado, uno los ve, los jets están estacionados allí en el aeropuerto internacional, se ve una línea de jets que se ven jets individuales privados. Este señor que anda por ahí, además, con esta prepotencia, soltando el dinero a todos lados, maltratando a la gente, y a esa persona no le cobramos impuestos. Y a mí sí. Hay una parte ahí que a las personas no, eso ha caído muy mal. Por más que usted traiga un estudio y le diga, mira, pero es que sí ha tenido algún beneficio, pero lo que puede hacer eso sobre la fibra moral de una sociedad quizás no es cuantificable, pero es mucho más daño que ese 3% que estamos recibiendo, porque el mensaje es que este es un gobierno elitista que favorece a los ricos, y lo es. Porque si esa fuera lo único, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el gobierno de Fortuño se hizo famoso por aquella expresión de Sochi's Life que dijo un funcionario del gobierno de Fortuño, porque pensaban hacer un desarrollo para unos yates y para unas tiendas que era para personas millonarias, y cuando le preguntaron, ¿y para el pueblo qué? Él le dijo, pues, mala suerte. Esa actitud la tienen ahora mismo. Le doy otro ejemplo. Hay un distrito de convenciones en el área de San Juan que es hermoso. Si viene a Puerto Rico, probablemente lo va a visitar porque es el T-Mobile, estamos hablando del T-Mobile. Sí, esa es una parte del distrito. Tiene un hotel, tiene casino, tiene un centro de convenciones. Es todo un lugar, pero sobre todo el espacio este del distrito T-Mobile, que es un refresco allí le puede costar $10. Es hermoso el lugar. Y uno ve allí y dice, ¿cuál es el problema de que fomenten esto? Esto se ve bien, se ve progreso, pero es un progreso de lujo. Es un progreso para un grupito de personas que pueden ir allí a gastarse $200 y $300 en 2 o 3 horas, pero eso la mayoría no es la mayoría, que no es la mayoría del pueblo, porque la mayoría del pueblo no tiene cómo llegar a fin de mes. Y ese empeño que uno ve en ese tipo de estructuras, ese tipo de obras, no las ve por fuera, no las ve, uno no los ve construyendo parques pasivos para que las personas puedan ir, uno no los ve construyendo pistas de atletismo abiertas al público, cosas que afectan positivamente la calidad de vida de las personas. Eso uno no lo ve. Lo que estamos viendo es gentrificación, el gentrification. Están tomando lugares y convirtiéndolos en espacios que se ven bellos, hermosos, y que está bien que estén. ¿Por qué no? Qué bueno que haya esos lugares. Necesitamos eso también, pero hasta ahí vamos a llegar. Y la clase política, quienes están gobernando ahora, quienes han gobernado Puerto Rico desde todo este siglo, realmente, vamos a por lo menos este siglo, son muy elitistas y no tienen forma de, honestamente, es bien obvio que no tienen ninguna empatía
hacia lo que vive el ciudadano de a pie, que leen unos libretos, saben qué decir en el momento apropiado para lucir como que realmente, pero no la tienen, porque con sus actos demuestran que a quienes ellos están favoreciendo es a esta gente, y tienen a su familia ganando millones en todos lados. Es decir, no me lleve mucho por ese lado, porque no terminamos. Pero es una demostración de que no tendría ningún problema con que Puerto Rico se desplazara de personas y se llenara solamente de un grupito de millonarios, y el resto fuéramos los que le servimos a ellos. O sea que a juicio de usted, si lo estoy entendiendo bien, esa idea, ¿verdad? O esa crítica más bien que hacen algunos boricuas en el sentido de que quieren vaciar la isla de los puertorriqueños, ¿no es exagerada? Pues yo no es exagerada, no es vaciarla, porque eso va a llegar un momento de equilibrio en que ya no se va a ir más gente, porque eventualmente si se va tanta gente, pues los recursos que hay terminarán siendo más o menos suficientes para la gente que queda. Pero hay un desprecio. Ese desprecio hacia la gente que no es de su nivel los lleva a importarles poco el futuro de esas personas, si es yéndose o si es quedándose. Y inclusive esta ley podría aplicarle a alguna gente que se ha ido. Si se han ido, si llevan suficiente tiempo fuera, pero quienes ellos quieren que regresen son las personas que pudieron generar capital allá. No es que están ofreciendo, no es que Puerto Rico ahora esté generando un desarrollo nuevo, aumentando el empleo, y por eso es que necesitamos que regresen personas que se fueron, porque ahora lo que provocó que se tuvieran que ir, lo cambiamos, lo arreglamos, y ya esa gente puede regresar. Eso es lo que realmente quisiéramos poder decirle a la gente: si quieres regresar, aquí vas a tener trabajo y calidad de vida, que por eso es que te fuiste, porque no lo tenías. Pero eso no es lo que le están ofreciendo. Le están diciendo: tú que ya tienes una calidad de vida allá, que ya generaste un capital allá, ahora ven acá a sufrir, porque no te vamos a ofrecer nada nuevo, pero por favor ayúdanos y trae eso. Tras que conseguimos que te tuvieras que ir en condiciones quizá apresuradas, ahora queremos que regrese para que nos ayude. Eso realmente es una desfachatez, y cuando estamos en manos de gente que gobierna de esa forma, pues realmente da poco optimismo para el futuro. Hablando de esto también del grupo de élite, digamos, el Centro de Periodismo Investigativo, en uno de sus artículos, porque ha seguido bastante este tema, en julio pasado, identifica lo que llama unas castas de intermediarios o promotores que supuestamente pues, están cualificados, llámese abogados, firmas de contabilidad, que aparentemente están haciendo un dineral asesorando a potenciales inversionistas o extranjeros que buscan llegar y establecerse en la isla. Un asunto aquí también es que algunas de esas personas, según el artículo, trabajaron en la creación de la propia Ley 22. ¿Cómo esto representa un conflicto de interés? ¿Cuán grave es esto? ¿Cómo refuerza lo que ya usted nos ha estado explicando? Es un conflicto enorme, y como le digo, realmente lo que se ve aquí es que cuando yo le digo muchas veces a mis estudiantes, cuando usted vea que un gobierno toma decisiones que parecen irracionales, que parece que no tienen mucho sentido, busque quién se está beneficiando de esas decisiones. Y lo que usted describe aquí es quién realmente, en su carácter personal, se está beneficiando. Ni siquiera es el partido, ellos en su carácter individual, personal. Y digo partido porque esas personas no llegan allí si no cumplen por lo menos con dos requisitos: que sean del partido de gobierno y que sean familiares o conocidos casi familiares de algunos de los que están metidos. No es suficiente con ser del partido. Hay un nepotismo, una politización nespótica en Puerto Rico. No sé cómo describirlo, pero no es solo el partidismo, es el nepotismo. Esa casta que usted llama son parientes, son hermanos, primos, y si usted busca esa casta, la mayoría van a tener parientes en la legislatura, en la judicatura, en el ejecutivo, en algún municipio, en alguna agencia de gobierno, porque esas son las redes que se han creado aquí. O sea, yo creo que la palabra casta está utilizada muy apropiadamente aquí,
porque implica que hay una relación familiar inclusive entre ese grupo de gente y se reproducen entre ellos mismos. Así que para ese grupo de gente que está tan ligado al gobierno, que son ellos, a veces son ellos que salen de una posición, son rotativas, ¿no? Esas mismas personas, y algunos de ellos también están empleados por la Junta de Supervisión Fiscal. Un poco por qué la Junta no está mirando esto, porque muchos de sus allegados también se están beneficiando personalmente. Cuando uno llega a ese punto, que me parece muy importante que hayamos llegado a este punto, es realmente el lugar preciso. Esas personas tienen la capacidad, como grupo, de afectar las decisiones del gobierno, tanto en la aprobación de leyes como en la aprobación de decretos o en el comportamiento del Poder Ejecutivo, inclusive en las decisiones judiciales, porque esa casta incluye los 3 poderes de gobierno en Puerto Rico y los municipios. Así que cuando eso está tan entronizado en este sistema, ¿cómo piensa uno que eso se va a poder resolver? Exacto, ¿cuál es la opción a eso? ¿Cómo se batalla contra eso? Sería la pregunta, ¿no? Pero ya eso es una pregunta más amplia, ¿verdad? En el principio, pues, escogiendo personas buenas para que quieran hacer, pero de momento yo creo que lo que vamos a ver, aquí va a haber elecciones en el 2024, y ese va a ser un punto, no el más importante, pero va a ser uno de los elementos en los debates y en la campaña. Así que yo anticipo que antes de esas elecciones vamos a ver la aprobación o intentar aprobar una ley que modifique las condiciones, porque ya hay mucha crítica social y ya hay prácticamente un consenso de que hay que ponerle más condiciones, hay que fiscalizarlos más. Así que yo creo que se va a aprobar una ley que dé la impresión de que hay una gran fiscalización sobre estas personas, pero que cuando veamos todas las válvulas de escape que probablemente le ofrecerán, veremos que al fin y al cabo quedará en esa ley. Espero que no, espero que realmente aprueben algo que sea contundente y que pueda hacer que si esa gente viene a Puerto Rico, realmente aporten de verdad. Si quieren estar aquí, que aporten de verdad. O sea, ¿esta ley se puede eliminar? O sea, ¿se podría eliminar? Bueno, cuidado, porque sí, la ley se puede derogar prospectivamente, pero las personas que ya están aquí, ya hay unos contratos con ellos, ya se han hecho unos compromisos con ellos. Así que probablemente para eso no le aplicaría a los que ya están, porque ahí nos enfrentaríamos quizá a una gran cantidad de demandas y el gobierno tal vez perdería eso, porque si se comprometió no es infinito. Hay una limitación, así que tendríamos estas personas como 10 años más. Hay unos límites de tiempo, pero por supuesto que se puede derogar y que no vengan más, pero no se puede, ya no se le podría aplicar de manera retroactiva a quienes ya se le aplicó la ley vieja. Ok, vamos a las criptomonedas, profesor. ¿Cómo el auge, ¿verdad?, de los inversionistas en criptomonedas está complicando, digamos, aún más el panorama para los puertorriqueños de la isla, en términos de adquisición de propiedades y demás? O vamos a empezar por lo más simple. ¿Qué son las criptomonedas, los bitcoins, para la gente que no sabe? Los mismos que trabajan en esto no están seguros de lo que es. Es una moneda. Una moneda puede ser cualquier cosa. Realmente una moneda es un objeto real o simbólico que uno utiliza para intercambiar, para intercambiar productos o para adquirir algún producto. Así que uno lo utiliza para... La diferencia de las criptomonedas, digamos, con lo que sería comprar acciones en una empresa, es que con las acciones de una empresa, con esas acciones usted no se compra un carro, ni va a una tienda y compra una camisa. Esto realmente la intención es bien anárquico, es reemplazar el poder que tienen los bancos centrales, los gobiernos, sobre este instrumento que nosotros utilizamos para intercambiar bienes y servicios. Entonces, en lugar de ser un banco central el que decida cuál es la cantidad de la moneda que está circulando, cuáles son el valor de esa moneda, etcétera, pues que sea un mercado abierto. O sea, que no hay regulación. Básicamente la regulación es inexistente. Muy pocas.
Y eso es lo que lo hace tan arriesgado. Por eso fue que estas personas que entraron al principio hicieron esas fortunas tan grandes, porque generalmente las inversiones que dejan esas ganancias es porque el nivel de riesgo es altísimo, el nivel de perder la inversión. Y estamos viendo que no solo hay una criptomoneda, hay varias, y que son bastante volátiles, que pueden subir y bajar. Es difícil realmente predecir. En ese sentido, son muy distintos a la que puede ser el dólar o lo que puede ser el euro, que son monedas que son bastante fáciles de predecir. Usted puede, dentro de un margen de error razonable, usted puede más o menos saber cuánto va a valer el dólar el año que viene. En un año, usted sabe que en un año el dólar no se va a devaluar 50%. A eso le puede pasar a la moneda de un país pobre, al peso le ha pasado, mexicano, se ha devaluado en cuestión de poco tiempo, pero las monedas fuertes, uno sabe que no van a aumentar mucho de valor, pero van a ser bien estables. Eso tiene una función, pero las criptomonedas no cumplen esa función. Lo que cumplen es la función de especular, porque no solo se utilizan como un instrumento de cambio, sino también de especulación en sí misma. Claro, las monedas también sirven para eso, pero como nadie espera invertir en dólares hoy y que esa inversión en 2 meses se haya multiplicado 100% o 1000%, porque sabemos que el dólar no va a subir de esa manera, afortunadamente, porque si no lo que tendríamos es un desastre, ¿no? Pero estas criptomonedas puede pasar eso, porque no son los mismos mecanismos. Y eso uno puede pensar que es bueno o puede pensar que es malo. Ya eso es otro nivel, ¿verdad? Por ejemplo, el presidente de Ecuador decidió que se puede utilizar la criptomoneda en su país. ¿Y El Salvador? En El Salvador. Ajá. Sí, perdón, sí, quería decir, el presidente Bukele de El Salvador decidió que se puede utilizar las criptomonedas en su país. Eso es una medida muy arriesgada. Claro, pero estamos hablando de países que han estado tan desesperados que algunos han decidido mejor utilizar el dólar en su país, como hizo Ecuador. Prefiere utilizar el dólar antes que utilizar su propia moneda, porque su propia moneda es tan inestable que mejor utiliza la moneda de otro país y renuncia totalmente a su política monetaria, ¿verdad? Entonces, en una medida, Bukele está renunciando a la política monetaria de El Salvador, porque ahora él no tiene el Banco Central de El Salvador, lo más que puede hacer es comprar para tratar de influir el valor de la criptomoneda que ellos quieran, es comprar o vender. Pero eso el nivel de incertidumbre es mucho más alto. Pero realmente en Puerto Rico, puertorriqueños, que usted sepa, realmente, o sea, ¿están invirtiendo en esto de las criptomonedas o la mayoría son más estos extranjeros de los que estamos hablando? Bueno, en Puerto Rico hay mucha gente invirtiendo, claro, quienes tienen el capital para invertir y sobre todo al principio hubo personas que entraron, pero de los que estamos hablando, de los millonarios de criptomonedas en Puerto Rico, no son esos, son personas que hicieron esa fortuna en otro lugar. Algunos se han hecho personajes. Pero profesor, hasta la ex empleada de Facebook que denunció al director ejecutivo, al CEO, en el Congreso. O sea, está en Puerto Rico, tiene propiedad en Puerto Rico. Yo me quedé así, yo dije, pero ¿en serio? O sea, ese nivel. Eso se promueve activamente. Hay algunas páginas web que activamente promueven eso. Hay personas que han hecho que su negocio, han hecho un negocio trayendo personas de esas, cobrando unas comisiones por el proceso. No estamos hablando de la casta de la que usted hablaba, aquí estoy hablando de otro tipo de personas, los que están en Estados Unidos, o por lo menos quizás no tienen que estar físicamente allá, pero su plataforma está dirigida hacia el mercado anglosajón para atraerlos a ellos y si usted ve esas páginas web le presenta a Puerto Rico como un paraíso bueno, el que va a vender tiene que presentar su producto de forma bien. Y lo están haciendo y esas personas pues se facilitan entonces el proceso para venir a Puerto Rico y probablemente se comunican con esta casta de lo que usted estaba hablando y hay toda una pequeña industria, pero eso beneficia muy poquita gente. Por eso, porque por ejemplo, otra cosa que leí fue que Logan Paul, que es el fundador de CryptoZoo, por ejemplo, para dar un ejemplo, dicen que tiene una mansión que
renta por miles de dólares al mes. Miles de dólares al mes. ¿A dónde va ese dinero? O sea, ¿quién se beneficia de esa renta? O sea, ¿de qué manera esto impacta a Puerto Rico? O sea, si de alguna manera o absolutamente nada. Ese dinero, ese ingreso no paga contribuciones, porque de eso es exactamente de eso es lo que se trata, de lo que genere aquí. Así que, pues, en ese proceso, pues, probablemente va el mantenimiento de las propiedades, va a emplear personas a pintar la casa, a limpiarla, arreglar la grama, todo ese tipo de cosas, pues sí, van a comprar, van a consumir en la zona. No es que no, claro que va a generar algo, ¿no? Pero eso no es un modelo de desarrollo. Eso pues una persona rica que se mudó a un lugar y compra cosas, pero algunas cosas inclusive las traen, ni siquiera las compran, porque como parte de esas excentricidades es que tienen unos gustos que aquí no los vamos a poder satisfacer porque no hay eso. Pero por ejemplo, crear una industria de mantenimiento de estos aviones de lujo, eso es algo que se le podría sacar provecho porque ellos vienen en sus aviones. Pues aquí tenemos el conocimiento, tenemos donde yo trabajo, la universidad se especializa en producir ingenieros. Así que aquí pueden salir personas que le den el mantenimiento total. De hecho, ya se está creando en ese sentido una industria, por ejemplo, de alimentos que le sirven, los alimentos que llevan en los aviones, la limpieza del avión, este tipo de cosas. Hay gente que está, porque en Puerto Rico hay personas emprendedoras que cuando observan que hay una oportunidad, entran ahí, ¿verdad? Pero eso es no muy se está especializado también, es muy especializado. Sí. Decirle de ahí a que impacte sí. a una fuerza laboral considerable, no, ¿cierto? No, correcto, no. No, eso son, pues, sacarle beneficios a algo que ya está aquí, pero definitivamente no, eso no nos va a sacar de esta depresión económica que necesitamos una inyección de capital, de inversión en manufactura, sobre todo, grande y acelerado, y una visión de cómo vamos a llegar a generar ese capital mixto, capital extranjero y capital nacional, capital de Puerto Rico. Ese modelo yo no lo he visto en ningún lado, yo no lo veo hablando. En la propia Junta de Supervisión Fiscal, la ley promesa le obliga a crear unos modelos de desarrollo económico. Le obliga a nombrar a una persona cuyo cargo es coordinador de infraestructura, de desarrollo. Ni siquiera ahora mismo no hay nadie ocupando ese puesto y hubo alguien que lo ocupó. Le pagaban más de $500,000 por tener ese trabajo y no hizo nada. O sea, que la Junta de Control Fiscal básicamente también está incumpliendo con la ley promesa y las disposiciones de la ley promesa. Sí, la Junta solamente está concentrándose en que los bonistas vuelvan a pagar y que Puerto Rico pueda volver al mercado de bonos y que pueda seguir tomando prestado. Eso lo han hecho, eso lo están haciendo. Pero la parte del desarrollo económico, la parte de infraestructura, la misma ley, hubo una cosa que hicieron, nombraron al principio, en el 2016, nombraron un comité, bueno, no lo nombraron, la ley ya decía quiénes iban a ser, un comité que incluía congresistas, incluía el comisionado residente, que en aquel momento era el que es ahora gobernador, Pedro Pierluisi, y ellos hicieron un análisis sobre cuáles leyes federales en Puerto Rico impedían el desarrollo, unas sugerencias de qué cosas se podían hacer sobre esas, algo bien particular, bien específico, no era una declaración de sueños así macro de cómo debería ser la vida, sino específicamente qué legislación federal está afectando el desarrollo económico de Puerto Rico y cómo se podrían enmendar. Ellos sometieron ese informe en diciembre del 2016. Nadie ha hablado más de eso. Eso se quedó allí. La Junta de Control Fiscal no cogió ese informe para evaluarlo, para entonces hablar con la comisionada residente, que es quien podría, la parte práctica, es la persona que entonces en el Congreso puede someter propuestas de enmiendas a leyes. Allí podría tener, ¿qué ha hecho la comisionada residente? Proponer leyes para que Puerto Rico sea un estado. Eso es bueno, lo único leyes sobre los que no tiene derecho al voto, también. No tiene derecho a voto, pero sí puede proponer legislación. Sí. Se puede proponer bills.
y no ha hecho nada sobre eso. De esas recomendaciones que dio esa comisión, que incluía congresistas como Nidia Velázquez, incluía congresistas, representantes del Congreso, eran personas que tenían poder real en Washington. La comisionada residente, que era la que comenzó en ese momento, en el 2017, no utilizó eso para nada. No se ha hablado de eso en nada. La Junta de Supervisión Fiscal no ha hablado nada de lo que hay allí. Y ese sería un punto importante de comienzo. Por ejemplo, las leyes de cabotaje se pueden enmendar para que sea más barato traer cosas a Puerto Rico. Algunas leyes federales se puede hacer excepciones que no le apliquen a Puerto Rico. El Congreso tiene poder para hacer eso. ¿Cuánto por ciento más pagan los puertorriqueños ahora mismo debido a esas leyes de cabotaje en alimentos, por ejemplo? ¿Qué datos usted tiene? ¿Cuánto más están pagando en la isla? Puede ser entre 700 millones y $1 billón anuales en general, la sociedad puertorriqueña. Okay. En sobrecostos. Entonces, eso sería una posible, y entre las otras que me mencionas, eso sería una de las posibles soluciones para tratar de incentivar la economía, ¿verdad? Y hacérselo más fácil al puertorriqueño allá. Claro, por algún lado hay que empezar a comenzar y lo que me parece diferente de la encomienda que tenía esta comisión es que se estaba enfocando en el gobierno federal. No era en lo que podíamos hacer nosotros, que si un plebiscito, no se estaba enfocando en el estatus, se estaba enfocando en cosas muy prácticas. Hay muchas leyes que le aplican a Puerto Rico que podrían hacerse excepciones quizás por algunos tiempos, quizás por algún tiempo, en lo que alguna industria puede ponerse sobre sus pies y competir y entonces abrirle. Si el gobierno federal tuviera la intención de hacerlo, lo podría hacer, porque Puerto Rico se puede tratar diferente a como se tratan los estados. Eso ya, las decisiones del Tribunal Supremo de principios del siglo XX, los llamados casos insulares, dejaron eso claro, que Puerto Rico no hay ninguna obligación constitucional de tratar a Puerto Rico de la misma forma que se trata a un estado, para mal, pero también para bien. Así que sí se podría hacer. Eso no es un modelo de desarrollo económico, pero son pasos reales que nos sacan de lo que nos han tenido ya ahora ya la única esperanza que le han dejado al pueblo de Puerto Rico es que lleguen muchos fondos federales del Congreso, que Joe Biden nos mande dinero. Eso es ir cuesta abajo. Eso sí daña la fibra moral de un país. Cuando el mensaje que se le da al país que ya no hay manera, ya no hay nada que podamos hacer y lo único que depende, nuestra suerte depende solamente de la bondad y la caridad del tío rico, a ver cuánto decide mandarnos. Y lo único que hacen nuestras representantes allá en Washington es ir a rogar que nos den más. Pero, profesor, los puertorriqueños también se han levantado después de lo de Ricardo Rosselló, de las masivas protestas, recientemente, no hace tanto, están exigiendo mejores salarios. O sea, hay unas movilizaciones que van más allá, ¿verdad? Entiendo completamente lo que me está planteando, pero que le digo que he visto como una movilización especial recientemente. ¿A qué usted atribuye esa movilización que se ha estado viendo, que tiene que ver con la economía también, ¿verdad? Con la situación económica. Claro, ese es otro tipo de gente. Esa no es la gente que yo estoy diciendo que tendría que estar yendo a Washington. Esto es las personas de a pie. Pues porque esto se ha visto en todos lados donde el Fondo Monetario Internacional entró y aplicó sus medidas de austeridad y terapia de shock. El resultado, al fin y al cabo, fue que llegó un momento que la gente no pudo más y se tiraron a la calle. Todos los países, lo vimos en Argentina, en Brasil, por donde quiera que usted vio, eso sucedió. Lo que pasa es que a ellos se los aplicaron en 1982. A nosotros nos los están aplicando ahora. Medidas de austeridad vienen de hace tiempo, pero a este nivel de cortar pensiones, de despedir personas, ya que se está notando a un nivel fuerte. Todos estos años de depresión, los sueldos no han aumentado nada. O sea, una persona después de 10, 15 años de ganar el mismo sueldo se ha empobrecido. Si no tiene otra fuente de ingreso, se empobreció porque su sueldo vale menos de la mitad de lo que valía hace 10 o 15 años. Y como ahora, quizás la gota que colmó la copa fue la firma del convenio con los bonistas, la firma para salir de la quiebra.
Y una de las cosas que se le, de ese acuerdo es que se le van a dar varios billones de dólares a los bonistas ahora de una. No son billones a largo plazo con los pagos, sino que hay una reserva que hay ahí porque Puerto Rico, cuando se declaró en quiebra, dejó de pagar su deuda, pero no dejó de desembolsar el dinero. Lo que hizo fue colocarlo en un fondo, colocarlo, no la misma cantidad que tendría que haber pagado, pero sí fue sacando un dinero para el momento en el que volviera a pagar su deuda, para ese dinero entonces, pero no para utilizarlo para desarrollo económico, para ayudar a la gente, no, para dárselo a los bonistas. Entonces, cuando combinamos eso y la gente lo ve y dice, caramba, pero no hay dinero para darme un aumento de sueldo, pero hay dinero para darle 7 billones de dólares a unos bonistas y nos van a cortar las pensiones, y cambiando todas estas cosas, pues lo que estamos viendo finalmente es una explosión social que era casi inevitable.